Hi, I'm Sebastián Herrera, 28 years old, and I live in Duitama. I'm studying Business Administration en Universidad Abierta de Distancia. Bien, entonces para hablar de la tarea número 2 de lógica matemática, vamos a hablar primero en esta rama, en este caso la que caracteriza esta tarea, que es la lógica proposicional, que es la rama más simple e intuitiva desde la que comenzar a explorar el mundo de la lógica. Entonces, directamente vamos a hablar lo que es una proposición, que son elementos básicos con los que se construye este sistema de la lógica proposicional y se denotan con letras mayúsculas. Una proposición es un enunciado que o bien es verdadero o bien es falso. Por ejemplo, el rival lo supera a todos. Puede ser verdadero o falso, pero no tiene sentido que sea las dos cosas o ninguna. ¿Sí? Vamos a hablar entonces ahora directamente de lo que fue el ejercicio que escogí, que fue el ejercicio B de estas proposiciones. Entonces, vamos a tener también en cuenta de que durante el análisis que vamos a hacer a este argumento lógico, tenemos que partir de que está compuesto, en este caso, por dos partes, que es una conjunción, que es esta de este lado, entre una bicondicional, que es esta de este lado, y una disyunción, que es esta de este lado. Entonces, dentro de este mundo, dentro de lo que es las proposiciones y dentro de lo que es el lenguaje simbólico, que es la manera de representar esas proposiciones, tenemos en este caso particular un bicondicional, que es este sí, solo sí, que se representa de esta manera con este símbolo, no, que en este caso hablamos de un que está negando esta proposición de acá, ¿sí? Para entrar a entender directamente este argumento, tenemos que plantearte qué significa R, qué es S, qué es T y qué es R, ¿vale? Entonces, por este caso, uno de nuestros puntos decía que habíamos que escribir la proposición en un lenguaje natural, ¿sí? La innovación tecnológica reduce costos en la producción, era S. S es la automatización incrementa la productividad en las fábricas y T era el conocimiento de normativas es clave en proyectos de ingeniería. Entonces, para empezar a ver y a calcular y saber determinar si este argumento puede llegar a ser falso o verdadero, según cómo se acomode, entramos a ver el lenguaje simbólico, y en este caso es este que vemos acá. Al traducir a nuestro lenguaje natural para que lo entendamos, podemos decir que primero vamos a hablar de este caso. Cuando están en paréntesis hablamos de este conjunto y luego de este lado. ¿Listo? Primero, esta expresión representada es una bicondicional, lo que significa que R es verdadera si y solo si es S falsa, es decir, esta de acá. En otras palabras, R y la negación de S tienen el mismo valor de verdad. Si S es falsa, entonces R debe ser verdadera y viceversa. Si S es verdadera, R será falsa. Por este lado, en la segunda parte, podemos tener en cuenta que es una disyunción, que en lógica una disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. Es decir, la expresión completa será verdadera si T es verdadera, R es verdadera o ambas. Bueno, hablando ya hablando ya de las dos, podemos decir que las expresiones con un conector lógico, que en este caso es y, obtenemos una conjunción. Para que la conjunción completa sea verdadera, ambas partes deben tener algo de verdad simultáneamente, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que les explicaba. De este sí, solo sí, negación de ese, para que este conjunto sea verdadero. En este caso, y hablando de esto, podemos saber que este tipo de expresiones nos permite constituir tablas de verdad, que es la manera de graficar, que es esta que tenemos acá, o evaluar argumentos en lógica proposicional, lo cual es muy útil en matemáticas, en informática y filosofía, ya que nos ayuda a entender la validez de razonamientos complejos. ¿Sí? En el momento, entonces, usamos las herramientas y también lo que encontramos en el lenguaje de, en el entorno, perdón, de aprendizaje, encontrando todos los autores en los que pudimos determinar y pudimos aprender de qué manera graficar este mismo sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo primero que hicimos fue determinar R, S, T, negación de S,
y los que te encontramos, lo que le nombraba en un momento, que era los conjuntos entre sí. Pues era y negación de ese con este condicional que es sí, entonces sí. Sí, a partir de eso encontramos y buscamos todas las combinaciones las cuales determinaron si el conjunto, si nuestra proposición era una contingencia. Entonces, finalmente pudimos determinar que era una contingencia, teniendo en cuenta que desde la tabla de verdad encontramos falsos y verdaderos según la tabla de verdad. Entonces, lo que fuimos y determinamos es que cuando predomina el falso, siempre va a ser falso. Y si empezamos a ver f de b verdadero, falso y verdadero, teniendo este lineamiento, determinamos que es verdadero cuando en su mayoría determinaciones fueron verdaderas, en este caso. Cada una se hizo lo mismo y se determinó que era una contingencia porque finalmente encontrábamos valores falsos y valores verdaderos. ¿Vale? Que también encontramos durante el ejercicio que debíamos nombrar e encontrar cuáles eran esos conectores lógicos dentro del ejercicio. Este que está por este lado es entonces sí y solo sí, negación por este lado. Este lado es un y, como lo decíamos anterior, y por este lado también encontramos este conector que está por este lado, que sabíamos que era I, ¿vale? Eso fue lo que se desarrolló durante este ejercicio, de la manera en que comprendí y volvimos a repasar lo que era la lógica matemática y las proposiciones como tal. ¿Vale? Fue un momento y concluí que es muy importante leer todo este tipo de material, tener en cuenta, buscar herramientas, pero sobre todo llevarlo a la práctica. ¿Sí? Esto fue lo que entendí de la tarea número 2. Quedamos atentos entonces a lo que venga de aquí en adelante en nuestra materia y agradezco mucho la preocupación y la entrega de nuestro tutor durante lo que fue la elaboración de esta tarea. Y que terminen de pasar muy bien y feliz noche. Hasta luego. Hi, I'm Sebastián Herrera, 28 years old, and I live in Duitama. I'm studying Business Administration on Universidad Abierta de Distancia.